¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo. Bienvenidos. Esto es Te Chairo para llevar. Y en esta ocasión le traemos una nota. ¿De quién? Pues de uno de los personajes de los que se habla en esta política mexicana en estos tiempos y que es necesario. No, no es un personaje de la Cuarta Transformación. Está muy lejos de poderlo ser, aunque dijo alguna vez que el presidente de la República le invitó a poder ser parte de este movimiento. Estamos hablando de la payasita política, del personaje inflado por parte de Claudio X González y que tienen ahí letras en común, esa X y esa G. Sí, estamos hablando de ahora el personaje que mágicamente dice que ahora es marxista, trotskista, bla, 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 todo lo que termine en ista. Sí, hablamos de Xóchitl Gálvez, también conocida como esa botarga que se disfraza para hacer shows mediáticos, más que para poder profundizar y hablar de situaciones de política, de coyuntura que suceden en este país. Sí, resulta que Xóchitl Gálvez estuvo en una entrevista con Hernán Gómez en La Octava, platicando al respecto de la situación del salario, un concepto que, como recordamos, cuando inició la Cuarta Transformación, era un tema bastante endeble por cómo llegó el salario con menos de 90 pesos. En este momento estamos hablando del año 2018 y que ha tenido un crecimiento brutal, ahora teniendo un pago de más de 200 pesos como salario mínimo. Sí, estamos hablando que ese cambio se realizó y que llevábamos más de 40 años sin poder tener un cambio de esas características, refiriéndonos al salario. Es cierto, había aumentos al salario anteriormente, pero esos aumentos solamente cubrían la parte de lo que es la inflación. O sea que en términos reales no había un crecimiento. Cuando hablamos de cubrir la inflación, lo único, y en algunos casos hay veces que ni siquiera se cubría la inflación, sino se acercaba a uno de esos puntos. Por eso decimos que en términos reales no había un aumento como tal, porque solamente se seguía manteniendo, como dices bien el nombre, en lo mínimo, literalmente, para que el mexicano pudiera tener las compras para poder mantenerse. Esto hay que recordar que derivó a llevar que antes un salario permitía poder tener a una persona, poder comprar casa, tener carro, poder tener el sustento familiar, inclusive atracciones, diversiones, poder tener esas situaciones lúdicas. Y donde ahora es padre y madre de familia que se juntan para poder subsistir, inclusive sin tener hijos, para poder sacar adelante los pagos enormes que se deben de tener a 30 años, que se tiene, por ejemplo, los pagos de Infonavit para una casa y con unas tasas bastante altas. Antes se pagaban a 8 años, así inició. La compra de los productos, de la comida, en donde están trabajados a través de una especulación que aumenta el precio en unos cuantos minutos de una manera exorbitante, por no comentar lo que son las distribuidoras y los intermediarios en los medicamentos, donde pueden alzar el costo de un medicamento hasta en un 1000%, por poner ejemplos. Sí, se habla del salario. Hernán Gómez le pregunta la postura que tiene Xóchitl Gálvez al respecto. Y vamos a escuchar las palabras de Xóchitl Gálvez, vamos a escuchar qué nos dice ella, qué opina sobre esa situación, qué opina sobre el salario, cómo se creó. Y vamos a ver la gama de mentiras que comenta Xóchitl Gálvez, o el desconocimiento del mismo, que creo van ligados en la opinión que le proporciona a Hernán Gómez. Si me lo permiten, vamos a escuchar la entrevista que tuvo con Hernán. Solamente es un par de minutos para recordar cómo se comporta Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharla prácticamente en vista, no la tendremos para no tener problemas con ninguno de los compañeros, tomado del Twitter de Celsin Juárez, que le mandamos un abrazo muy grande a mi estimada Celsin. Vamos a escuchar las palabras de Xóchitl Gálvez y parte de la entrevista con Hernán Gómez. Para que los empresarios no paguen salarios miserables a sus empleados. Me llamó la atención tu respuesta. Dijiste que el Estado no se puede meter, que el salario mínimo subió, dijiste, no es que el gobierno lo haya incrementado, lo pagamos los empresarios. Esto es como negar que aquí hubo una política pública que no había habido antes, que permitió incrementar en un 93% el salario mínimo. Si no se reconoce esto como una decisión del gobierno actual, pues haría pensar que ¿qué pasaría si Xóchitl Gálvez llegara a la presidencia? ¿Mantendría esta política? ¿La llevaría más lejos? Porque sí se necesita aquí de una decisión
desde A el ver, Estado a favor del salario mínimo. No a es ver, algo yo que se le estoy, pueda dejar al empresariado, ni que a ver, el empresariado haría solo. a ver, yo sí creo que el Estado tiene que hacer regulación y el Estado está para regular y sí debería este gobierno ser mucho más impulsor de los buenos empleos. Este gobierno no ha hecho la suficiente regulación que permita pues que las comunicaciones bajen, ¿no? Por ejemplo, y eso sí podría ser un tema del Estado. Estoy de acuerdo de haber quitado el outsourcing, eso me parece que también es una regulación del Estado. En ese sentido, sí, a mí me parece que los salarios, yo creo que salvo limpieza, salvo vigilancia, la mayoría de las empresas no pagamos el salario mínimo. La mayoría de las empresas pagamos mucho más que el salario mínimo. Cerca de 3 millones de mexicanos ganan un salario mínimo. O sea, Son sí pocos beneficia a los mexicanos. sectores más pobres el salario mínimo. Estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo. Lo que no estoy de acuerdo es que se lo adjudique el gobierno como si él lo hubiera pagado de su bolsa. Me parece Pero la bien la decisión de política, aumentar vino de ahí, la no se tomaron los dio por empresarios. generación espontánea, no ocurrió La tomaron naturalmente. los empresarios, Hernán, con todo respeto. Si los empresarios no hubieran estado en esa mesa, el salario no aumenta. Xochitl, es una decisión. comisión tripartita, Por gobierno, eso, sector laboral, sector empresarial. por Con que eso, gobierno también. y sector laboral estén de acuerdo. Así las palabras de Xóchitl Gálvez. Y una gama de mentiras que dice, ¿esta persona quiere ser candidata? No, no, a ver, vamos a desmentir estas tonterías que está diciendo Xóchitl Gálvez, porque no es eso. No es otra cosa, perdón, más que eso. A ver, empecemos. Hay un aumento del salario, efectivamente. Y aquí hay mentiras que dice. Dice que salvo vigilancia y limpieza, se paga mucho más de salario mínimo. ¿Sí? ¿Qué es mucho más para ti, Xóchitl Gálvez? Porque se paga salario mínimo y como bien nos dice Hernán, 3 millones de personas le ganan el salario mínimo y dice ella, son pocas. Debería de ser ninguna, para ser sinceros, para la manera en cómo explotan a la gente. Pagamos mucho más que salario mínimo, que es pagar 2 salarios mínimos, 1.5 salarios mínimos. ¿Cuál es tu comparativa? No solamente digamos mucho. Estamos hablando de adjetivos que no permiten cuantificar. Solamente califican, quieren engrandecer mucho más y pagamos. Ah, perfecto. Entonces ya cuando dice pagamos, se está proclamando también como empresaria, que lo es y no lo veo mal. Qué bueno que tenga su empresa. Pero a ver, viene lo siguiente, que dice el gobierno tendría que ser regulador. El gobierno no ha impulsado buenos empleos aquí. Ok, entonces vienes diciendo que no hay buenos empleos y no es de ahorita, viene de antes. Entonces, estás diciendo que los gobiernos que hubo antes, tanto del PRI como del PAN, nunca dieron buenos empleos. Te estás quemando en ese punto. Estás reconociendo que los gobiernos anteriores son patéticos, en los cuales tu partido, el cual muy orgullosa del PAN hablas, representa. Y que tu coalición también representa a esos gobiernos. No te ayudes, Xochitl, por favor, te disparas al pie. Lo siguiente, se ha dado un aumento de salario, reitero, que la especulación en los precios de los alimentos se vaya por las nubes, porque las empresas juegan con eso, desgraciadamente, eso ha llevado a que los precios aumenten, como ha pasado con la tortilla, el aguacate, entre otros aspectos, el huevo. Así que no vengas con un comentario de ese estilo sin ponerle contexto. Hablar sin contexto es hablar a lo panda con conejo. A aventar, a escupir al aire y que te caiga arriba. Ese es uno de los problemas de este tipo de personajes. Sigo para terminar con esta parte de la entrevista. Dice, fueron los empresarios los que hicieron ese aumento. ¿En serio? Si los empresarios tuvieron tanta iniciativa para ello, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tanto los quieres vanagloriar y que como te nombraste también empresaria antes, te quieres vanagloriar con ello. No es cierto. Esto fue un impulso que dio el presidente de la República, porque entre los aumentos que se vinieron dando, algunos eran a pesar
a pesar de lo que querían los privados. Entonces eso es una mentira, Xóchitl. Ustedes se sentaron ahí, pero ustedes no eran lo más importante. Lo más importante es lo que representa al pueblo mexicano. Y esos no son ustedes como empresarios. Ustedes son una pequeña parte de ahí que controlan todo porque el neoliberalismo les permitió hacer eso. Es muy diferente. Pero ustedes no son la panacea completamente. Si así como los quieres vender lo fueran antes, ¿por qué no hicieron esto desde hace años? Para no dejar caer el salario por más de 40 años. Ahí demuestras lo mentirosa y lo patética que eres para intentar ser una candidata presidencial. Perfectamente con esto son pruebas para poder entender que te están inflando efectivamente. Porque hay que tener muy poco entendimiento y muy poco conocimiento para que algo con sentido común se pueda explicar en esta parte del salario. No, ustedes no lo propusieron. Si ustedes no estaban sentados ahí, no se hubiera dado. Eso es lo que dices, como si todo dependiera de ustedes. No, esto es como comercial del Consejo Coordinador Empresarial, donde siempre quieren poner a las empresas como el pilar del crecimiento de un país. Y es algo que no ha pasado. Son el pilar del crecimiento de sus bolsillos. Y eso es lo que han hecho. Y si no, el pago de impuestos de empresas grandes es un gran ejemplo. Así que, Xóchitl, nuevamente te agarramos en las mentiras. Nuevamente se te agarra diciendo una gama de tropelías a ti y a toda la gente de la oposición. Solamente comentarte algo, es cansado, Xóchitl Gálvez, estar escuchando esto de personajes como tú. En verdad tienen el echaleganismo, que fue una de las situaciones que vendía, por ejemplo, Vicente Fox. A lo mejor ahí tendrás que tomar un poco más al respecto de ello, porque para intentar gobernar al pueblo de México, deja de que le ganes a los contendientes de la Cuarta Transformación. ¿Qué ofreces? Porque hasta ahorita solo has ofrecido lástima. Y no hay nada peor que tener pena ajena. Que eso es lo único que emanas hacia los demás. Así este personaje que queda exhibido completamente en la entrevista que tiene en La Octava con Hernán Gómez. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes gracias por estar aquí presentes, pedirles de la manera más atenta que nos puedan ayudar a poder compartir y a dejar ese poderosísimo like para seguir llegando cada vez a más personas. La finalidad de estos videos, del material que se realiza, es que esto llegue a más personas para que vayamos juntándonos como familia, no solamente a Chequequiana, sino también del canal de Cafeína Activa, es decir, tanto en lo colectivo como en lo individual que hacemos en estos canales, en estos trabajos, que es juntarnos como falange, porque a partir del 2024 vamos a estar trabajando contra personas de estas características como Xóchitl Gálvez, y se va a venir un golpe mucho más fuerte para intentar tumbar la Cuarta Transformación. Tenemos que consolidarla y ser una falange. Por eso los invitamos y les pedimos de la manera más atenta si nos pueden ayudar a compartir para que estas pláticas, charlas, todo lo que sucede en este canal permita poder ser parte y ayudarles en un poquito más a lo que es formar nuestro criterio con las situaciones de coyuntura que pasan en este país. Repito mi nombre, que es Enrique Castillo, que los invita a las diferentes redes sociales. Nos encuentran como @cafeínaactiva y también como @cafeína_activa. No me queda otra cosa más que decir a todos ustedes muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.